intervención de los diplomáticos. Son los embajadores de los países cuya representación diplomática se encuentra en el Ecuador, las economías más importantes del planeta entre ellas, así como los organismos internacionales como el Sistema de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, Unión Europea, entre otras. Felicitarle en nombre de mi presidente François Hollande para su elección. Yo tengo aquí su carta de felicitación. Antes de todo quisiera felicitarle en nombre de la Unión Europea, soy la embajadora de la Unión Europea, por los resultados de las elecciones. Y será un gusto trabajar con el señor presidente electo, con su equipo, y estaremos siempre interesados en dialogar, explorar nuevas oportunidades. Y fue un encuentro para dialogar, para conocer las primeras inquietudes y para confirmar una vocación de apertura hacia el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Somos amigos del fortalecimiento de la unidad regional. Pensamos que es mejor hacerlo donde por continuidad y por contigüidad tenemos más cosas comunes, más cosas afines, para como bloque negociar. En este marco, el presidente electo, Lenín Moreno, destacó la situación del país en la que se encontraba hace 10 años y desde ahí advirtió de la necesidad de continuar y fortalecer, cambiar y aliviar, refrescar. Se necesitaba confrontar con muchísimos poderes fácticos que se habían adueñado completamente el país. Y en este momento nosotros nos encontramos con que la ley se cumple, hay seguridad jurídica y sobre todo hay un presidente electo que está dispuesto a trabajar conjuntamente con ustedes. Intercambio de opiniones e inquietudes también fueron manifiestas en temas que pueden ser considerados complejos, como el caso Assange. Él no tiene ningún derecho para intervenir en la política ecuatoriana y en nuestra política internacional menos aún todavía. La relación bilateral con Estados Unidos. Nuestras relaciones se van a refrescar muy positivamente. Con el Sistema de Naciones Unidas. Nuestra lucha va a ser siempre como la que usted se representó y representa, de ir luchando para no dejar a nadie atrás, para cerrar estas brechas, para erradicar la pobreza extrema, para llegar a las personas que no han tenido todas las oportunidades en esta vida. Y compromisos que amplían ese horizonte, el combate a la corrupción. Vamos a luchar muchísimo y necesitamos contar con una institución internacional con el prestigio de Naciones Unidas. Con la consolidación de la paz en la región. Y nos da una profunda satisfacción oír de su propia voz la continuidad de esa política exterior hacia nuestro país. Y con el desarrollo de un mejor mundo, dijo, desde el servicio, a través de la representación popular y el ejercicio del poder, con humildad. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió un comunicado donde felicita la elección de Lenín Moreno como presidente de Ecuador para los siguientes 4 años. La misiva dice: los Estados Unidos felicitan al pueblo de Ecuador por su participación en las elecciones presidenciales de segunda ronda el 2 de abril. También felicitamos a Lenín Moreno del partido Alianza País por su victoria. Sin embargo, sí observamos las preocupaciones sobre el proceso electoral y esperamos que sean considerados y resueltos de manera legal y transparente. Nuestros países han disfrutado de casi 200 años de relaciones diplomáticas y lazos fuertes y crecientes entre nuestros pueblos. Esperamos trabajar con el nuevo gobierno para construir una relación constructiva en áreas de interés mutuo. Y empresarios, productores y actores de la economía popular y solidaria expresan su optimismo ante el triunfo de Lenín Moreno, plantean agendas de trabajo y desmienten cualquier posibilidad de que en Ecuador se presenten problemas de desabastecimiento o similares a los que se vive actualmente en Venezuela. Cristian Cisneros es el presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, con representación de más de 2.700 empresarios y productores. Tras el triunfo de Lenín Moreno, cree que es momento de enfocarse en los objetivos nacionales. Tenemos que ir trabajando, tenemos que ir produciendo, y en ese sentido nosotros hemos visto con esperanza, digamos, que el nuevo gobierno acoja aún más los expectativas y los requerimientos del sector productivo. Misma visión tiene la Cámara de Economía Popular y Solidaria, según su presidenta Lucía Calderón. En primera instancia, que el apoyo continúe, por supuesto, y que es un ofrecimiento y eso tal cual está. Pero de aquí en más, la oportunidad de competir con los grandes, de hacernos grandes. En ambos sectores hay tranquilidad y altas expectativas de lo que se puede construir en el nuevo gobierno en materia de productividad, para lo cual tienen planteamientos. Por ejemplo,
el tema de disminución de la tramitología, ubicar zonas de parques industriales, el tema de impulsar la compra pública asociativa o catalogada, el tema de créditos con menores tasas de interés. Lograr consolidar estos puntos permitiría mejorar el empleo desde sectores en los que la economía no se concentra en pocas manos. Estamos fortaleciendo la cadena productiva, una cosa lleva a la otra. El momento en el que yo compro un producto de consumo que ha sido realizado a nivel nacional, estoy permitiendo que la empresa, que la entidad que lo elaboró tenga un flujo de dinero. A su vez, los miembros de esa empresa tienen la capacidad adquisitiva para hacer y armar el círculo económico. En aras de construir y velar por la estabilidad nacional, creen que se debe dejar de lado comparaciones sin fundamentos sobre las realidades de Ecuador y Venezuela. Nosotros tenemos independencia y autonomía para tomar nuestras propias decisiones. Defendemos la dolarización, por ejemplo. Afirman que Ecuador tiene alta capacidad de producción y abastecimiento propio. Nosotros somos capaces, por ejemplo, de fomentar una agricultura impresionante, una matriz textil, por ejemplo. Somos productores, o sea, y estamos en el país, no tenemos capitales afuera. Creemos y apostamos por el país. Sofía Montoya, Ecuador TV. Y también algunos mandatarios de la región en sus redes sociales extendieron sus felicitaciones a Lenín Moreno por la victoria electoral del pasado 2 de abril. Presidentes latinoamericanos en estas últimas horas han expresado a través de la red social Twitter su felicitación a Lenín Moreno. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto dijo: Felicito a @Lenín Moreno por su triunfo en las elecciones presidenciales de Ecuador. El mandatario brasileño Michel Temer afirmó: Felicitaciones por su elección a la presidencia del Ecuador a Lenín Moreno. Le deseo éxito completo. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, publicó: Felicitaciones a @Lenín Moreno, presidente electo de Ecuador. Estoy segura que nuestros países seguirán fortaleciendo su histórica amistad. El mandatario panameño Juan Carlos Varela dijo: Felicitaciones pueblo de Ecuador por su vocación democrática y al presidente electo @Lenin ante su nueva responsabilidad con el país. El jefe de Estado de Argentina, Mauricio Macri, publicó en su cuenta: Felicito a @Lenín Moreno en su triunfo y le deseo éxitos en su nueva etapa que comienza. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, expresó: Hablé con @Lenín Moreno y le felicité como nuevo presidente de Ecuador. Vamos a fortalecer aún más la relación entre nuestros países. Evo Morales, presidente boliviano, publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente: El pueblo unido de Ecuador triunfó ante el imperio y sus sumisos. Felicitaciones, hermano Lenin. Luis Guillermo Solís, mandatario de Costa Rica: Felicito a @Lenín Moreno, presidente electo de Ecuador. Hago votos por una gestión exitosa que profundice más las relaciones bilaterales. El presidente venezolano Nicolás Maduro dijo: Felicitaciones, Ecuador. Triunfó la Revolución Ciudadana. Felicitaciones, presidente Rafael Correa. Compañero, presidente Lenín Moreno, victoria heroica. Desde Perú, el presidente Pedro Pablo Kuczynski posteó: He llamado al licenciado @Lenín Moreno para felicitarlo y ofrecerle toda nuestra colaboración como países hermanos que somos. El mandatario salvadoreño, Salvador Sánchez, expresó: Felicito al compañero @Lenín Moreno por su victoria obtenida, elecciones 2017. Y por su parte, el presidente Rafael Correa usó su cuenta de Twitter para referirse a los resultados de los comicios del domingo y las manifestaciones convocadas por la oposición. Ayer Lasso dijo que no solamente pedirán revisión de 1.795 actas. AP se adhiere a todo pedido de conteo voto a voto en el marco de la ley. Hoy gente de Creo cerró el túnel Guayasamín. Todo Quito a rechazar estos actos de los malos perdedores. AP acepta el desafío de este señor, solamente para que ya cese la violencia y dejen de hacerle daño a Quito. Pediremos auditoría sobre la caída del sistema a las 6:45 p.m. del 2 de abril. Se demostrará que no hubo ninguna caída, que el sistema de escrutinio continuó con la presencia de los delegados internacionales y de los partidos. Para ello también pediremos la confesión judicial de los delegados de Creo. Lo que hubo es la caída durante 18 minutos de la página web del CNE, no del sistema, por ataques de hackers desde Estados Unidos. Ataques que también sufrieron las webs del EQ911 y de AP, fruto de lo que cada vez más claramente es un plan de la derecha para generar caos y no aceptar su contundente derrota. Jamás Lasso estuvo adelante como mentirosamente dicen, y proponer que por la caída de la web cambiaron los resultados. Es tan ridículo como argumentar que porque se fue el sistema en el Banco de Guayaquil, me cambiaron el saldo de mi cuenta. Pero ya cualquier cosa se puede esperar de esta gente. Esta es la lucha. Que nunca más un ricachón engreído que no sabe perder pueda generar caos en el país. Hasta la victoria siempre.
Y es que César Monge, presidente del movimiento Creo, asegura que más de 1.700 actas tendrían inconsistencias. Sin embargo, aún no entrega pruebas de su aseveración al Consejo Nacional Electoral. Tan solo mostró 4 ejemplos que no han podido ser verificados. Dirigentes del movimiento Creo hicieron públicas las supuestas irregularidades que demostrarían un posible fraude en contra del ex candidato Guillermo Lasso. Un total de 1.795 actas son irregulares. Sin embargo, tan solo 4 actas han sido presentadas, la primera vía Twitter y las otras 3 en rueda de prensa. Según las denuncias de Monge, algunas actas tendrían inconsistencias numéricas. Esta comparación la realiza entre el acta de conocimiento público y el acta de escrutinios entregada al Consejo Nacional Electoral para su escáner. A decir de Monge, la mayoría de votos a favor de Guillermo Lasso habrían pasado a Lenín Moreno. Sin embargo, en la copia del acta de mesa no se visualizan los números, mientras que en el acta de escrutinios se las ve claramente. Monge tampoco da a conocer provincia, cantón, parroquia o junta donde se presenta esta inconsistencia. Otro ejemplo revelado por el dirigente es sobre supuestas diferencias numéricas y los valores invertidos de acuerdo a los datos del acta de conocimiento público. 184 votos. El señor Lenín Moreno, 86 votos. Y cuando vamos a comparar con el acta que usa el Consejo Nacional Electoral, resulta que los 184 votos de Guillermo Lasso, adivinen quién los tiene ahora. Sin embargo, no presenta la información completa, pues habla de actas inconsistentes en la provincia de Loja, Cantón Pindal, Parroquia 12 de diciembre, pero no menciona la zona o junta. Para Monge, el supuesto fraude se habría dado al momento de copiar los números del acta de mesa al acta de escrutinios para ser escaneada. Tanto Guillermo Lasso como César Monge, a pesar de que aseguran tener pruebas de las inconsistencias, 4 días después de las votaciones no las han presentado al CNE. Esto ha sido criticado incluso por sus propios aliados. Uno de ellos, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Ivana Paredes, Ecuador TV. Y analistas legitiman la decisión de Alianza País de acceder al recuento de actas que la coalición Creo Suma considera que tiene irregularidades. Esta politóloga tiene el criterio de que la decisión de Alianza País de dar paso a la revisión de 1.795 actas, como lo solicitó la coalición Creo Suma, no debe entenderse como una dádiva. Pues lo que se busca es que se entienda que todo lo actuado se ajusta a lo que manda la ley. Y un partido político en estas condiciones, un movimiento político como es Alianza País, tiene la obligación de declarar públicamente que ellos están acatando lo que dice la ley. Este miércoles el movimiento de gobierno solicitó al Consejo Nacional Electoral que dé paso a esta solicitud de revisión, pero bajo condiciones especiales. Que esa revisión se efectúe de manera inmediata, en un lugar público, con la presencia de todos los medios de comunicación nacional e internacional, con los delegados de los 2 movimientos, para demostrar una vez más que le mintieron al país. Y que una vez que se llegue a comprobar que no hubo ningún tipo de irregularidad, como afirma el candidato Lasso, los acusadores de fraude se sometan a la norma legal. Exigiremos con total firmeza que se judicialicen las acciones de todos quienes cometieron el delito gravísimo de atentar a la fe pública. Presentaremos las demandas correspondientes para que Sedatos, para que Ecoavisa, para que Canal 1 y otros medios que proclamaron un falso resultado respondan ante la ley. Visión con la que concuerda Patricia de la Torre, pues existe una clara estrategia de desestabilización en marcha. Ese tipo de perversión que no está conforme a la ley, ni de la Carta Constitucional, ni a las leyes de control ciudadano, regulación del comportamiento de los ciudadanos, son delitos. Aceptación de revisión de actas que se complementa con el beneplácito de Alianza País de que se haga una auditoría informática del sistema del CNE. Y el titular del Consejo Nacional Electoral informó cómo se procederá para receptar los recursos que presenten las organizaciones políticas sobre los resultados electorales. Anunció que se buscará una reforma al Código de la Democracia para normar el tema de los exit poll. Ante el anuncio de Guillermo Lasso de que tendría más de 1.500 actas para impugnar, el presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, señala que podrían ser todas las necesarias si estas están debidamente sustentadas en el marco de la ley para dar paso a un reconteo. No hay ningún tipo de límite, pueden ser todas las actas, 41.000 actas.
El único límite es que tienen que estar enmarcadas en lo que establece el Código de la Democracia, que tiene que establecerse en las causales. El Pleno del CNE aspira a notificar los resultados tanto a Alianza País como a Creo Suma hasta este próximo domingo, y de ahí se abren 48 horas para la etapa de recursos. Pueden presentar 3 recursos, César. El primero, el recurso de objeción ante el Consejo Nacional Electoral. Ante esa resolución pueden presentar un segundo recurso en la vía administrativa ante el propio Consejo Electoral, que es el recurso de impugnación, y finalmente tienen derecho, y la vía está expedita, para presentar el tercer recurso, que es el recurso de apelación en la vía jurisdiccional ante el Tribunal Contencioso Electoral. Sobre los exit polls habilitados, es decir, datos y perfiles de opinión, informó que estas empresas entregaron sus estudios fuera de tiempo, sin embargo se les permitió su difusión. Tenían la obligación de entregar 1 hora antes del proceso electoral, y en un caso entregaron a las 4:50 en el caso de datos, y en el caso de perfiles de opinión a las 4:10 de la tarde. En este sentido, anticipa impulsar una reforma al Código de la Democracia para normar este tema. Esa regulación de esas herramientas significa, ¿por qué no?, que lo haga la propia academia, que se retire de la parte comercial un exit poll, un boca de urna, precisamente porque no estamos hablando de cualquier dato. Hoy estamos hablando de la paz social de este país. También complementó que la OEA realizó un conteo rápido que ratificó todas las herramientas que concluyeron que Lenín Moreno ganó la segunda vuelta. Ratifican los resultados del escrutinio oficial del Consejo Electoral. Por tanto, hoy tenemos 4 herramientas, y lo único que diferencia es un exit poll, que es un sondeo de opinión que no tiene nada que ver con la metodología. César García, Ecuador TV. Un video publicado por un ex técnico de Sedatos revela cifras de encuestas realizadas días anteriores e incluso el mismo día de los comicios. En dichos estudios daban como ganador a Lenín Moreno. Sin embargo, en la información que se dio a conocer a los medios de comunicación privados, ganaba Guillermo Lasso. Tengo nueva información donde se evidencia el monstruoso engaño de Sedatos en las elecciones de la segunda vuelta. Es una información que la pueden comprobar, la pueden verificar cuando ustedes quieran. Durante toda la semana anterior a las elecciones, Sedatos realizó diferentes estudios, varios estudios como este, por ejemplo. Tracking diarios, y en todos daban ganador a Lenín Moreno. Revisemos este. El domingo 26 de marzo, el jefe de cómputo de Sedatos envía a Nancy Córdoba un estudio de seguimiento. Aquí daba ganador a Lenín Moreno con el 52.9%, frente a Guillermo Lasso con un 35.9%. El viernes 31 de marzo, Carlos Córdoba, el hijo de Ángel Polibio Córdoba, le envía a su padre a las 11:56 de la noche, en el cual Lenín Moreno gana con 48.9% frente al 45.3% de Guillermo Lasso. Un día antes de la elección, aquí se refleja el triunfo de Lenín Moreno, con un 46.4% frente a Guillermo Lasso, con un 42.1%. El mismo sábado, Ángel Polibio Córdoba maneja para sí mismo un nuevo estudio, Cuadros Tracking 3, y ahí también gana Lenín Moreno con un 49%, mientras Guillermo Lasso tuvo 45.2%. Y en la noche, 9:10 de la noche, Nancy Córdoba envía los resultados del segundo tracking EP a Sebastián Corral de Teleamazonas. Y ahí por igual, gana Lenín Moreno con un 46.7% a 42.5% de Guillermo Lasso. Llegó el día domingo, 2 de abril, y al mediodía, Carlos Córdoba envía a Polibio Córdoba, su padre, 2 documentos con los resultados del exit poll. Y aquí, una vez más, Lenín Moreno gana las elecciones en el exit poll de 2 de abril. Y además esto confirma los resultados oficiales que ha presentado el CNE. Eran unos resultados muy similares a los que se han presentado oficialmente. Es decir, al mediodía los resultados coincidían con los del CNE. Horas más tarde nadie entiende, ni yo no entiendo por qué no existe ningún sustento para haberlo hecho. Sedatos de pronto le da el triunfo a Guillermo Lasso y presenta estos resultados. A las 4:40 de la tarde, Sedatos había enviado un correo electrónico a Sebastián Corral de Teleamazonas por igual. Envía un correo al CNE y también envía un correo electrónico a Juan Rivadeneira de Creo. Envía un correo electrónico a Javier Alvarado y Ricardo Barreiro de Coavisa. Envía con los exit polls, pero en este envío los resultados ya son diferentes.
todo ese exit poll del mediodía había cambiado. Pero ¿por qué se inventan estos datos? Vean, vamos a ver. El día miércoles 29 de marzo recibieron un pago de $511,000. Aquí están las facturas, vamos a ver. El líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, calificó como poco inteligentes las manifestaciones violentas protagonizadas por militantes del movimiento Creo, que denuncian un aparente fraude electoral. Esto generó la respuesta de Guillermo Lasso. Es Jaime Nebot, quien se consideraba un aliado político y amigo personal de Guillermo Lasso, quien hoy critica ese llamado del banquero y ex candidato presidencial de salir a las calles a protestar contra un aparente fraude electoral. Y vamos a defender la voluntad del pueblo ecuatoriano en nuestras protestas, que son legítimas en democracia. Ir a la calle y decir, no me robes el voto. Usted no puede actuar a base de suposiciones, pues. Para eso existen las leyes, pues. Porque además, mi querido amigo, más allá de lo que todos pensemos y lo que todos queramos, aquí hay un país al que hay que respetar. De esta forma, el líder del Partido Social Cristiano marca distancia de Guillermo Lasso y deja claro que su militancia no intervendrá en las marchas opositoras convocadas por Andrés Páez, ni aceptará cualquier invitación del movimiento Creo a que las organice. Si uno quiere tener éxito en los reclamos, debe actuar con pruebas, vehementemente, firmemente, con prudencia, dentro de la ley, pero también con inteligencia, pues. Nebot incluso cuestiona la táctica de calentamiento de calles que se propicia desde la militancia de Creo Suma. Si usted es un candidato y usted alega el fraude, ¿usted cree que es conveniente protestar donde se ha ganado? No, pues no, hay que protestar donde se ha perdido. Porque me imagino que ahí es donde está el fraude. Una percepción de Nebot que incomodó al banquero. Voy a leer un documento. Y lo voy a leer para evitar la perturbación de impertinentes declaraciones de quien pretende que los guayaquileños no reclamemos en Guayaquil, sino en otros lugares de la ciudad. Las discrepancias políticas se originaron cuando Lasso se negó a renunciar a su candidatura presidencial para participar de una invitación a una unidad política que inicialmente la lideraron Jaime Nebot, Mauricio Rodas y Paul Carrasco. No es cuestión de que un actor político, por más respetable que sea, me venga a decir a mí, mira, renuncia, y yo le dé la espalda a millones de ecuatorianos con los que me he reunido durante 5 años. Actitud que provocó un reclamo aireado de Jaime Nebot, que incluso llegó al ámbito personal. Porque yo creía haber conocido al verdadero Guillermo durante casi 30 años. Por eso lo he estimado y por eso lo he apoyado en su elección pasada para presidente de la República. Pero veo por sus propias palabras que ese era el falso Guillermo. Cuando uno es malo en primera vuelta, yo supongo que también es malo en segunda vuelta. Yo con esto voy a cerrar este capítulo. En Guayaquil, César Eduarte, Ecuador TV. Exprófugos y sentenciados por la justicia también alientan a los militantes y simpatizantes del movimiento Creo a la violencia. Un ejemplo es Fernando Balda, político vinculado a Andrés Páez. Fernando Balda, abogado de profesión, ha estado ligado a escándalos judiciales que van desde injurias, denuncias sin pruebas e inclusive juicios de alimentos. Tiene un discurso violento y en los últimos días no ha sido la excepción. Es así que en los exteriores del Consejo Nacional Electoral realizó declaraciones como esta. Les damos un mensaje a las Fuerzas Armadas. Les damos plazo hasta hoy a las 7 de la noche para que se pronuncien, para que atiendan el pedido del pueblo ecuatoriano. Es decir, que Balda intenta que las Fuerzas Armadas se subleven. Exige que los militares tomen partido en la política cuando su responsabilidad es la de brindar seguridad pública, tal y como lo manda la Constitución de la República, por cuanto ellos son obedientes mas no deliberantes. Fernando Balda fue asambleísta alterno de Sociedad Patriótica, partido liderado por el expresidente Lucio Gutiérrez. Se desafilió de dicha organización política y huyó a Colombia, por cuanto en nuestro país enfrentaba varios juicios. Llama a la violencia, según él, para defender la democracia. Esta noche no vengan personas con problemas respiratorios ni cardíacos.
Además, Balda publica en su cuenta de Twitter mensajes en los que asegura que existe un fraude e inclusive cuelga videos como este. Aquí se observan a militantes y simpatizantes de Creo, encapuchados, quemando llantas y lanzando consignas que podrían incitar a la violencia. Tanto Balda como los manifestantes aseguran que nuestro país vive una dictadura. Sin embargo, si fuese el caso, no podrían protestar de la forma como lo hacen, es decir, violentamente. Además, Fernando Balda días atrás acudió en compañía del general en servicio pasivo Ernesto González al Ministerio de Defensa, a exigir a los militares a que desconozcan a Lenín Moreno como presidente de la República. Es decir, desconociendo la voluntad de más de 5 millones de personas quienes votaron por el candidato de Alianza País. Otra persona quien también habla ante la muchedumbre e insta a los militares a pronunciarse sobre las elecciones es el ex candidato a la Asamblea, Lucio Gutiérrez. Si los soldados están para defender la corrupción, yo les pido que mejor se vayan a su casa, salgan con dignidad. Gutiérrez en otro video incluso realiza una denuncia sin prueba alguna. Estas elecciones les invito a que no se dejen mangonear por los generales que ya están vendidos al correísmo. Les llamo a los soldados patriotas, de coronel para abajo hasta soldado, a defender el derecho que tiene el pueblo ecuatoriano a una vida digna. Mensajes que de una u otra forma podrían llegar a generar una violencia generalizada. Olga Velasco, Ecuador TV. Y estos llamados para tomarse las calles por parte de los dirigentes de Creo continúan provocando más violencia. Ciudadanos amazónicos aseguran que vendrían a Quito armados con lanzas para apoyar a Guillermo Lasso, inclusive a quienes mienten a los manifestantes. Es conocido que la violencia genera más violencia. Días después de la primera vuelta electoral, el exalcalde de Baños, José Freire, amenazó de la siguiente manera. O se respeta la voluntad del pueblo, o van a ver, incendiamos Quito, y lo digo con todo el corazón. Este pronunciamiento lo realizó Freire junto a Andrés Páez y al asambleísta de Creo, Patricio Donoso. Ninguno de los dos lo contradijo, ni mucho menos trataron de calmar los ánimos. Ahora un grupo de pobladores de la Amazonía aseguran que vendrán a Quito. Y estamos preparando miles de lanzas y poner órdenes allá en la ciudad de Quito. No nos van a robar nuestros votos. Mensaje que podría generar más violencia. Compañero presidente Lasso, este momento la Amazonía se prepara para poder viajar a Quito e inundar. Pero también hay personas que emiten estos discursos violentos en los plantones que se realizan en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. Durante estos días, un señor habló ante la muchedumbre sobre el presidente electo Lenín Moreno y su accidente. Y yo sí les puedo decir quién es el señor Moreno. ¿Por qué está inválido? No por un asalto. Él estaba secuestrado con sus dos guardaespaldas de color ablañado y un amigo nuestro, no voy a decir su nombre, le metió un tiro a Moreno en la espalda y así es como el señor está en silla de ruedas. Mensajes sin la contrastación adecuada que son celebrados por los asistentes, cuando la realidad sería otra. En 1998, tras un asalto y víctima de un disparo a quemarropa, perdió la movilidad de sus piernas. Desde el domingo anterior, militantes y simpatizantes de Creo protestan en Quito, la mayoría de ellos encapuchados. Queman llantas, obstaculizan las calles e inclusive maltratan a la naturaleza, causando daños contra la propiedad pública y privada. Alex Llanos, Ecuador TV. Y autoridades municipales y provinciales, así como gremios de profesionales, exhortan a que los líderes de Creo sigan el proceso que establece el Código de la Democracia para apelar los resultados de las elecciones. El anuncio de un nuevo petitorio para abrir las más de 41.000 urnas y se dé un reconteo voto a voto hecho por el movimiento Creo, se trataría de otra parte de su estrategia. Así se pronunció el prefecto del Guayas. La idea es que primero pido 1.795. Después pido 39.000. Me tienen que decir que no puedo 39.000. Y entonces voy a pedir, después pido 2.500. Y van sumando y sumando y sumando las prórrogas para llegar al 24 de mayo y que se configure una situación especialísima, ¿no? De que hay un presidente de la República y un presidente electo, pero al presidente de la República se le acabó el periodo. El líder de Centro Democrático indica además que el tiempo de impugnaciones siempre estuvo abierto, según lo contempla el Código de la Democracia. Usted el mismo domingo podía cuestionar algún acta, impugnar algún acta en ese mismo momento
la autoridad provincial electoral la corregía o la rectificaba. Un grupo de alcaldes de la Asociación de Municipalidades de Ecuador refiere a que las protestas protagonizadas por militantes de Creo tienen otro fin. Precisamente para posesionar la idea de que existe un fraude electoral. Recuerden que este proceso tiene veeduría internacional. El Foro Democrático de Profesionales del Ecuador se suma a AME para rechazar la violencia y más bien exhortar a respetar la decisión de la mayoría de ecuatorianos que, según los datos oficiales, le dio el voto a la lista 35. Las ambiciones de un candidato que en este momento no ha recibido el favor del pueblo ecuatoriano, sus ambiciones no pueden hacer y poner en riesgo la vida pacífica y la paz a la que aspiramos todos y todas. Aquí tiene que el fiscal y los jueces tomar en cuenta a aquellos que están alborotando al país y especialmente aquellas empresas encuestadoras que crearon este caos. Coinciden en que la intención de Guillermo Lasso sería deslegitimar las acciones de la autoridad electoral, consiguiendo únicamente dar un pésimo ejemplo al mundo. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Y por cuarto día consecutivo, Quito registró cierre y restricción en varias arterias viales de la ciudad. La Policía Nacional manifestó que utilizará de manera progresiva la fuerza en aquellos puntos en donde se intente bloquear la libre circulación. Quito amaneció con varios bloqueos en los accesos a la ciudad que impidieron la circulación desde las parroquias. Por ese motivo, la Policía Nacional activó un operativo que se mantendrá durante el día para impedir que manifestantes bloqueen las vías a nivel nacional. Vamos a ser más enérgicos con el uso progresivo de la fuerza. Todas esas personas que cubren sus rostros y empiezan a alterar el orden público serán detenidos. No vamos a permitir que se cierren las vías o que los ciudadanos empiecen a recorrer por diferentes partes de la ciudad, afectando la libre circulación de los ciudadanos. Ciudadanos que ocupan diariamente el transporte público deben apresurar el paso e incluso hasta correr cuando desembarcan en la parada San Martín del sistema metropolitano Ecovía. Estoy deprisa, estoy sin tiempo. Estoy atrasado. ¿Cuánto tiempo de retraso llevas ya? Ya estoy 15 minutos ya, entro a las 9 de la mañana. Me parece una falta de respeto porque la gente tenemos que trabajar, tenemos que movilizarnos a colegios, universidades, cada uno de sus actividades, pero de esta forma me parece que es intolerable. Nos dejan muy acá y yo tengo cita médica acá en Asistané, entonces sí está un poquito complicado. Critican al burgomaestre capitalino por su falta de liderazgo y permitir que la ciudad sufra los desmanes de sus aliados políticos. Es una lástima, ¿no? El alcalde debería pensar más en la ciudadanía que en partidos políticos, este tipo de situaciones, me parece. No se ha hecho escuchar nada, no ha hablado nada, no hemos escuchado nada de él. El cierre vial en las inmediaciones del CNE además provoca que tome más tiempo transitar por el sector centro-norte de la ciudad. Está congestionado bastante. Todos necesitamos trabajar y debería estar abierto esto. La ciudadanía pide a los convocantes de los plantones que levanten la medida para poder realizar sus actividades con normalidad. Creo que ya es hora que el país se ponga a trabajar. Carlos Flores, Ecuador TV. Las protestas en la capital provocan caos vehicular. Se espera que de cara al feriado de Semana Santa las tensiones bajen para no afectar al sector turístico. Aldo Salvador, director de la Cámara de Turismo de Quito, señala que de momento las protestas se focalizan en un determinado sector de la ciudad, sin que esto afecte de forma determinante el flujo de turistas en la capital. Sin embargo, espera que en el corto plazo las tensiones bajen. Se espera que todo tipo de reclamo, todo tipo de manifestación se realice en los términos de la mayor tranquilidad y serenidad. Desde el sector que representa, Salvador envía un mensaje de que anhelan que existan las condiciones adecuadas para que la ciudad retome su ritmo habitual. Creo que todo el sector productivo, toda la ciudadanía espera que se vaya subsanando. Hemos hecho invocaciones a mantener siempre el orden, la paz, la tranquilidad. De igual manera, y por la cercanía con el feriado de Semana Santa, desde el Ministerio de Turismo se hizo un llamado a la calma y a no afectar a la ciudad en esos días de asueto. Nuestro llamado, que lo hemos hecho en reiteradas ocasiones, es justamente a que el Ecuador pase ya a una nueva fase que buscamos la mayoría, que es una convivencia en paz. Considerando que la procesión Jesús del Gran Poder es una de las manifestaciones religiosas más concurridas de la Semana Mayor. El exhorto es para que las manifestaciones políticas bajen su nivel debido a la importancia que en el ámbito turístico tiene Quito para todo el país. Alexis Moncayo, Ecuador TV.
Las Fuerzas Armadas, por intermedio del Comando Conjunto, emitieron un comunicado donde puntualizaron que como una institución obediente y no deliberante, no se inmiscuirá en la coyuntura postelectoral que vive el país. La comunicación de la institución armada dice lo siguiente: las Fuerzas Armadas, como parte de la estructura del Estado ecuatoriano, preocupadas por los acontecimientos que se está viviendo en el país y frente a ciertos intereses de grupos o personas que pretenden que la institución militar se inmiscuya en asuntos ajenos a la misión constitucional que le asiste, aclaran que las Fuerzas Armadas son obedientes, no deliberantes y sobre todo subordinadas a las normas que contempla la Constitución, por lo que las decisiones y resoluciones concernientes a los resultados finales del proceso electoral le corresponde conocer y resolver a la función electoral. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su segmento de economía. Hoy conversamos sobre los resultados electorales de la segunda vuelta y su interpretación estadística. Quiero empezar diciendo que el presidente electo, Lenín Moreno, triunfa en 11 de las 24 provincias del Ecuador y en el extranjero, es decir, en la suma total entre Europa, Estados Unidos y América Latina. ¿Cuál es el secreto de su triunfo? Pues alcanza una holgada ventaja en provincias como Manabí, Guayas, Los Ríos, Santa Elena y Azuay, 3 de ellas consideradas dentro de las 4 provincias más grandes del país. Pero indiscutiblemente el triunfo más importante es el obtenido en la provincia de Manabí, en donde consigue alrededor de 323,000 votos de diferencia con el candidato Guillermo Lasso. De hecho, para dimensionar esta diferencia en votación, es importante decir que el triunfo del candidato opositor en 5 provincias, Pichincha, Tungurahua, Chimborazo, Loja y Cotopaxi, recién alcanzaría para equilibrar el resultado de Lenín Moreno en Manabí. Es decir, la ventaja alcanzada en la tierra de la paja toquilla es la piedra angular complicada de revertir por parte del movimiento político Creo en estas elecciones. Ahora bien, en redes sociales circulan algunas interpretaciones carentes de significancia estadística, por cierto, que hoy me permito aclarar para los televidentes. La primera, existe un documento que efectúa un promedio simple entre los porcentajes promedio de los candidatos en cada provincia. Es importante mencionar que lo correcto en este caso en materia estadística es obtener un promedio ponderado por el número de habitantes de cada provincia. Así, por ejemplo, no es lo mismo ganar en Manabí, en donde existió 465,000 votos válidos, que ganar en Galápagos, en donde únicamente se verificaron 11,600 votos válidos. Es decir, en Manabí existen 40 veces más votos válidos que en Galápagos, lo cual puede llevar a un análisis de promedio simple a un resultado espurio o carente de significancia estadística. Un segundo análisis considera lo sucedido en las 10 ciudades más grandes del país, lo cual, por cierto, no considera las diferencias entre el voto urbano y el voto rural, y deja varias provincias importantes, como Los Ríos, Santa Elena, Imbabura, Esmeraldas, Carchi y demás, fuera del análisis. Lo correcto en un resultado electoral es analizar el promedio ponderado de todas las circunscripciones territoriales, en este caso de las 24 provincias del país, a fin de sacar conclusiones sobre los resultados obtenidos. Hasta aquí el análisis de hoy. Conmigo nos vemos la próxima semana por Economía al Día. Violencia, caos. Todo por el capricho de una candidatura que, basada en una simple encuesta, se autoproclamó ganadora. Un demócrata no puede ser cómplice de un fraude. Fraude. ¿Qué es eso, señores? ¡Fraude! ¿Fraude con delegados de los 2 movimientos políticos en cada una de las juntas receptoras del voto? ¿Fraude con los 2 partidos en todas las mesas?
fraude con las actas firmadas por los representantes de los dos movimientos políticos. En el proceso se detectaron 800 actas con inconsistencias que fueron incluso subidas a la web y que fueron corregidas delante de los propios delegados de las dos candidaturas. Como este caso, por ejemplo, presentado en la delegación de Tungurahua. Agradezco en verdad que se haya solucionado al menos en esa acta. En todo el país se presentaron 24 reclamos que fueron evacuados conforme a la ley con los mismos delegados de los dos movimientos políticos. Fraude con varias docenas de observadores que dicen todos que el proceso fue normal y los escrutinios transparentes. Todo este certamen electoral fue llevado con la mayor responsabilidad al pueblo ecuatoriano y debo decirlo y reiterarlo con la frase que terminaba todas las entrevistas. Salió fortalecida la democracia ecuatoriana, pero salió fortalecido el sistema electoral ecuatoriano. ¿Y entonces por qué dicen fraude? Porque todos han descartado los resultados presentados por Sedatos. Todos han comprobado que Sedatos mintió. Nadie ha podido declarar ganadora a la candidatura de Guillermo Lasso. Hasta Participación Ciudadana supo siempre, con su conteo rápido, que Guillermo Lasso perdió las elecciones, pero no lo dijo. Nuestros resultados nos dan un empate técnico entre los dos candidatos. Tuvo un margen de error de 1,6 y resultados de 50,8 para Lenín Moreno y 49,2 para Guillermo Lasso. No lo dijo públicamente, pero una vez más se develó la mentira de Sedatos. Y Participación Ciudadana, por responsabilidad con el país, debió informar los datos de su conteo rápido y no decir solo hay 0,6% que es falso, sino decir hay 1,6% y en el primer lugar está Moreno Glass con 50,8% y en el segundo lugar Lasso Páez con el 49,2%. Tenemos el acta porque ellos tienen la obligación de entregarnos a nosotros. Nosotros ejercemos la rectoría del sistema electoral y nos entregaron las actas firmadas y todo el documento de respaldo. Esa es la verdad. Sedatos, según documentos filtrados por un técnico a los medios de comunicación, Lenín Moreno ganaba en todas las encuestas previas a las elecciones, ganando incluso al segundo corte del Exipol, lo que fue reconocido por el mismo representante de Sedatos en las últimas horas. Justamente del tracking poll del día sábado, salía el señor Moreno con 2 puntos que superaba al señor Lasso. Eso es así. O sea, fue un engaño. Eso sí, un fraude apoyado por ciertos medios de comunicación. 4 fuentes ratificaron el triunfo del binomio Moreno-Glass. Perfiles de opinión, Participación Ciudadana, la Escuela Politécnica Nacional y datos oficiales del Consejo Nacional Electoral. Del otro lado dicen que 3 encuestadoras supuestamente dieron el triunfo a Guillermo Lasso y hasta lo dice Diario El Universo en uno de sus editoriales. No hay 3 Exipol que supuestamente ratifican el triunfo de Lasso. Hay uno solo y fraudulento, como lo hemos visto. Informe Confidencial nunca hizo Exipol ni la empresa Market. Por lo tanto, ninguna investigación que diga que Informe Confidencial hizo una exit poll es válida. Y pese a que no hicieron Exipol, medios como Canal 1, Expreso y El Universo los citaron. Informe Confidencial nos da a nivel nacional 52% Guillermo Lasso. Y ahora en base de mentiras, los perdedores convocan a más violencia. Y aquí estamos el día de hoy, señores, para prender la luz. Nunca hubo un apagón informático. El sistema fluyó con normalidad. Lo que hubo fueron ataques al sistema y sobresaturación, lo mismo que ocurrió en las webs de varios medios de comunicación. Hoy teníamos 2 binomios presidenciales. Por tanto, lo que no podemos generar es la especulación en esos 2 binomios presidenciales para que, por ejemplo, escrutado al 5%, en un momento esté un candidato arriba y escrutado al 10% el otro candidato arriba y escrutado al 15% el otro candidato arriba, pero una vez que teníamos la muestra estable y consolidada, se muestra la totalización para evitar la especulación. Aquí no se escondió nada. El Consejo Nacional Electoral ya lo ha dicho,
Quienes se sientan perjudicados tendrán todas las garantías para presentar sus discrepancias e impugnaciones, que serán tramitadas de acuerdo con la ley. Eso es lo correcto. Lo incorrecto es querer incendiar al país con mentiras. Y se presentaron supuestas pruebas, pero ¿con cajas vacías? Las diferencias en un Estado democrático se resuelven en derecho y no en las calles con violencia y caos. Y para que quede completamente claro, el movimiento Alianza País los emplaza a que demuestren sus mentiras. Y con la finalidad de que no quede la menor sombra de duda que estas elecciones se ganaron con el apoyo mayoritario del pueblo ecuatoriano, nos adherimos a las acciones de impugnación que presentará el movimiento Creo Suma para la revisión de las 1.795 actas. Alianza País señala enfáticamente que cuando se haya reconfirmado que mintieron, cuando quede comprobado que la voluntad popular legítima y legalmente otorgó el triunfo a Lenín Moreno y Alianza País, exigiremos con total firmeza que se judicialicen las acciones de todos quienes cometieron el delito gravísimo de atentar a la fe pública. De última hora, el gobierno de los Estados Unidos anunció hace pocos minutos que llevará sus tropas a Siria. Esto tras el atentado con armas químicas que el pasado martes provocó la muerte de más de 80 personas. El presidente Donald Trump ordenó el envío de buques de guerra que lanzaron más de 50 misiles sobre instalaciones militares sirias. Se trata del primer ataque directo de Estados Unidos contra el gobierno sirio en 6 años de guerra en este país. El presidente al-Assad y las fuerzas militares sirias han negado participación en ese ataque y desmintieron que posean armas químicas. Mientras tanto, Trump asegura que el bombardeo responde al interés vital de seguridad nacional de su país para impedir la expansión de armas químicas. De momento se desconoce cómo será la reacción del gobierno de Rusia, que tiene sus bases militares en este territorio. Y tras casi 2 meses de diálogo, la mesa de conversaciones entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Colombia dieron a conocer los acuerdos alcanzados en esta primera fase. Los diálogos comenzaron el 8 de febrero en el Valle de los Chillos y siendo Quito sede de los mismos. Los acuerdos de momento giran en torno a temas humanitarios y la protección de los civiles que se encuentran en la zona del conflicto. El propósito de su punto 5F es proteger a las personas no combatientes y a la población civil de los efectos que el conflicto armado les causa mediante acciones o acuerdos de carácter humanitario. Otro aspecto en el que se ha conseguido consenso es sobre un plan programado de desminado. Las dos delegaciones nos hemos puesto de acuerdo en que se iniciará un programa de desminado humanitario, cuyos detalles técnicos y operativos habrán de establecerse en las semanas venideras. El cese al fuego es un tema aún en discusión y que será parte de las conversaciones a partir del 3 de mayo, cuando los equipos de negociación se sienten nuevamente a dialogar. Vamos a ir progresivamente creando un clima de bajarle la intensidad al conflicto. En esta ocasión contaron con la presencia de comandantes de las FARC, que también participaron en los diálogos de La Habana, dijo Pablo Beltrán, para conseguir una sincronización entre los dos procesos de paz. Y por supuesto que hay muchas cosas de las que se pactaron en La Habana sobre las cuales nosotros vamos a tener en cuenta. O sea, no se trata de inventar el agua tibia. El equipo de negociación agradeció a todos los países garantes de este proceso, en especial al Ecuador, que ha brindado todas las garantías para que los diálogos se concreten. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y en Argentina, el gobierno de Mauricio Macri enfrenta su primer paro nacional. Los ciudadanos y las organizaciones sociales rechazan las políticas económicas implementadas que dejan miles de desempleados.
Fuertes enfrentamientos entre la policía y los huelguistas en el primer gran paro contra las políticas económicas implantadas por el gobierno de Mauricio Macri, una medida a la que se sumaron varios sectores, además de los gremios del transporte, de la educación, la salud, los metalúrgicos y los recolectores de basura, quienes coparon las principales calles de Buenos Aires en Argentina. Que el día de mañana el gobierno, viendo la contundencia del paro, llame inmediatamente a los trabajadores a una mesa de diálogo en serio. Mientras que Aerolíneas Argentinas canceló vuelos nacionales e internacionales. Las razones de la paralización son en contra del aumento de precios de los productos básicos, los llamados tarifazos en los servicios públicos, contra las importaciones indiscriminadas, en rechazo a los despidos masivos y el cierre de pequeñas empresas. Asimismo, las entidades bancarias y las escuelas fueron cerradas, mientras que los hospitales funcionan con las guardias mínimas y las emergencias. Las protestas se dan en pleno desarrollo del Foro Económico Mundial, que ha concentrado a 1.200 representantes de empresas, ministros y altos funcionarios y organismos internacionales. Las huelgas generales en Argentina han sido una herramienta común de presión política y varios gobiernos vieron paralizado el país. Sin embargo, el mandato de Néstor Kirchner del 2003 al 2007 fue el único que no sufrió ninguna huelga general. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y cientos de simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro salieron a las calles de Caracas para pedir paz ante las violentas marchas de la oposición registradas en los últimos días, mientras que llega a Bolivia el presidente Evo Morales luego de recuperarse de su operación en la laringe. Tenemos más noticias en el siguiente resumen. La marcha de la oposición venezolana en Caracas, Venezuela, se tornó violenta luego de que los manifestantes fueron bloqueados por las fuerzas de orden público para evitar que coincidieran con la movilización de los simpatizantes del gobierno que marchaban por la paz y en rechazo a las acciones injerencistas. El diputado oficialista Diosdado Cabello denunció actos de violencia por grupos opositores. En México, las fuerzas policiales del estado de Michoacán atacaron una comunidad indígena de Arantepacua y mataron a 4 personas, entre ellas a un estudiante universitario. Según la policía, el objetivo era ingresar de manera violenta para encontrar supuestos elementos que atentan contra la seguridad del municipio. A 314 llega el número de personas reportadas como desaparecidas en Mocoa, Colombia, mientras que a 313 asciende el número de muertos. Y aunque muchos se aferran a continuar con la búsqueda de sus familiares, las autoridades anunciaron que en próximas horas se suspenderán estas labores para dar paso a la maquinaria y la recolección de escombros. El presidente de Bolivia, Evo Morales, retornó a su país tras el proceso de recuperación al que se sometió en Cuba debido a la cirugía en la laringe que le fue practicada el pasado sábado. A su arribo a La Paz, el mandatario no hizo declaraciones y fue recibido por líderes sindicales y campesinos. Una mujer sobrevivió en Colorado, Estados Unidos, ante la caída de una piedra de 1.500 libras. La mujer caminaba con un amigo por una ruta de excursión cuando fueron sorprendidos por la roca. Los equipos de emergencia lograron sacarla y trasladarla a un hospital. Fanny Lara, Ecuador TV. Buenas noches, este es el resumen informativo en lengua de señas. La Policía Nacional activó un operativo para impedir que manifestantes cierren las vías a nivel nacional. Quito amaneció con bloqueos que impedían el ingreso desde las parroquias. La ciudadanía critica al alcalde Mauricio Rodas por su falta de liderazgo y permitir que la ciudad sufra los desmanes de sus aliados políticos. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, calificó como poco inteligente la actitud de los militantes y dirigentes del movimiento Creo por las protestas en algunas ciudades del país por un supuesto fraude electoral que no es sustentado. Nebot no aceptará ninguna invitación de Guillermo Lasso ni Andrés Páez. En lo internacional, la mesa de diálogos entre el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno de Colombia dio a conocer los acuerdos alcanzados en esta primera fase, como los humanitarios y la protección de los civiles que se encuentran en la zona de conflicto. Esto fue lo más destacado de la jornada. Buenas noches. Así nos despedimos. A ustedes gracias por su atención. Recuerden, vienen los deportes luego de Contrabando y a las 22:15 no se pierda El Mundo al Revés. Un programa interesante con Abraham Verduga. Nos despedimos. Hasta el día de mañana.